Buenas tardes, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estoy con ustedes aquí presente. Soy Blanca Rosa Calero. En este caso vamos a hablar sobre la unidad número 1. De forma general vamos a abordar lo que son conceptos, características y la posición doctrinaria, así como la naturaleza jurídica de los diferentes títulos valores en este caso. Aquí, como les implicaba, los objetivos de estos contenidos temáticos que vamos a abordar de forma general, iniciando por la sesión de hoy, ¿verdad? Que es la número 1, porque de forma consecutiva iremos explicando con más detalle cada uno de ellos. ¿Cuáles son los objetivos a abordar de esta sesión de clase? Que ustedes conozcan de forma general qué es lo que dice nuestra ley de títulos valores, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la doctrina, las diferentes posiciones doctrinarias de los títulos valores? Que esto está apoyado con otro archivo PDF, ¿ya? Donde ustedes complementarán su información. Entonces, de forma general, ustedes van a conocer los conceptos doctrinarios, así como lo que dice nuestra ley de títulos valores, cuáles son las características principales que en ellos se determinan. Vamos a analizar cada uno de los títulos valores, en este caso, en el que son parte del derecho mercantil, ya que estamos hablando que esta clase corresponde a Derecho Mercantil 2. Vamos con el objetivo que ustedes tengan el conocimiento y puedan identificar cómo está regulado y para dónde va ahora la nueva posición con relación a la parte de los sistemas de pago electrónico, ya que en su gran mayoría tenemos emisión de títulos valores de forma electrónica que son válidos y regulados en este caso por el Banco Central de Nicaragua y la Superintendencia de Bancos y otras instituciones, además de lo que dice la ley especial, que lo iremos abordando poco a poco. Aquí tenemos conceptos doctrinarios de lo que dice y tradicionalista, de lo que hablaba la ley el concepto de títulos valores, ya que los doctrinarios no de una sola manera tomaron la decisión de establecer el nombre, como decir, o qué es lo que conlleva un título valor, ¿ya? Porque tenemos que en algunas legislaciones hablan de títulos de crédito, hablan de bonos de crédito, ¿ya? Y con ello, lo que es importante que ustedes manejen es cómo a través de la historia o la doctrina los diferentes estudiosos en esta materia, los doctrinarios, hacen valoraciones y criterios que fueron tomados en cuenta en legislaciones de otros países, así como en nuestra legislación, ya que está bastante homologada con relación a la de otros países, ya con el objetivo de facilitar lo que es la parte comercial, ya mercantil en este caso, porque ese es el objetivo cuando se emite un título valor, ya ese es lo importante, porque sirve un instrumento de traslado de dinero y un instrumento de crédito corto y a mediano plazo, ¿ya? Aquí tenemos que Cabanela define el concepto de título valor. Dice que el título es el instrumento, un crédito, y es necesario hacer efectivos los derechos conferidos en él, ¿ya? En tal crédito. Circula en forma autónoma de los actos que haya dado origen a su creación o transferencia y tiene el valor y el efecto que la ley le atribuye a la literalidad de sus términos. Efectivamente,
estamos hablando de un documento, un instrumento de crédito que facilita ya una relación comercial, ya que tiene un valor monetario inclusive, que se puede trasladar de una persona a otra persona, ya, que es lo que se conoce como el endoso, ya. Ese término título-valor dice que proviene del derecho germánico y se fundamenta en el hecho de que todos esos documentos ya son títulos que incorporan un valor económico. O sea, si hablamos del cheque, los títulos nominativos, al portador, a la orden, todos esos documentos se conocen como títulos valores e incorporan un valor económico efectivamente, apoyan a la utilización de dichos términos, ya que trata este documento con ese valor de representar un derecho en vista de que a la hora de un incumplimiento pueda ser exigido, tenga valor ejecutivo, ya como lo establece inclusive nuestra legislación en el CPCN, ¿ya? Asimismo, también tenemos porque es importante, porque sirve como un crédito a corto, a mediano plazo. Continuando, entre las características de los títulos valores tenemos que es de circulación. ¿Por qué? Porque tenemos que ser un documento que circula dentro de la relación comerciales mercantiles, de los actos de comercio, ya, de las sociedades mercantiles, información que ya ustedes la analizaron y la valoraron en Mercantil 1, ¿ya? Estamos hablando que en este caso se transmite de una persona a otra persona y eso se conoce como el endoso o mediante la entrega material del documento, ¿ya? Si estamos hablando de un título al portador, que estudiaremos con más detalle esos requisitos conforme lo que dice nuestra legislación. ¿Es sustantivamente independiente? Sí, porque cada acto o título de crédito en este caso, que se emite, ya está integrado en el mismo, tiene un valor independientemente perdón, independientemente del acto para el cual se utiliza, ¿ya? Tiene un valor, es sustantivamente independiente, no necesita, uno no condiciona al otro, ¿ya? Un cheque no te condiciona a un título, en este caso una letra de cambio, ¿ya? Entonces, uno no te condiciona al otro, es independiente. Por eso hablamos de que el CPCN, nuestro código, le da valor como título ejecutivo. Hablamos también de la literalidad. ¿Por qué es importante la literalidad? Porque se tiene que establecer el tipo de título de valor, en qué consiste, a quién se va a endosar, el valor, toda la información en cuanto a derechos y obligaciones incorporadas en ese documento, ¿ya? Eso es lo que aparece escrito en el documento y eso es lo que va a generar derechos, ¿ya? Y en este caso es lo que le va a permitir a las partes poder negociar con ese documento. Decimos que hay una incorporación, efectivamente en el documento se incorpora un derecho, ¿ya? Cuando hay una aceptación, hay títulos valores que no requieren de aceptación, ¿ya? Y que con la simple emisión del documento ya otorga un derecho a la otra parte para la exigibilidad, ¿ya? Sin necesidad de tener a veces en mano el documento material, o sea, en sí, ¿ya? Ustedes ven que antiguamente en las plazas públicas, ¿ya? Cómo se comercializaba, cómo se intercambiaba a través de
En este caso hablamos del cacao, productos, cómo intercambiaban ellos. Entonces, en los mercados, en las plazas públicas. Pero eso no fue suficiente con el aumento del comercio, el crecimiento económico, ya no fue suficiente poder intercambiar productos o en este caso dentro de las relaciones comerciales. Entonces vinieron de qué forma se podía trasladar o establecer ese intercambio de valores, ¿ya? Y que se pudiera legitimar, incorporar, circular libremente y que fuera autónomo inclusive, ¿ya? Por eso vemos que anteriormente, quizás muchos de ustedes tal vez lo vieron, que las imprentas emitían títulos valores como estilo talonario y los comerciantes lo firmaban, lo rellenaban, lo intercambiaban y luego lo cobraban inclusive, ¿ya? La ley exige un formalismo, ¿ya? Efectivamente, un formalismo en cuanto a requisitos que debe contener ese documento para que tenga valor jurídico y que genere derechos y obligaciones. ¿Debe haber una legitimación? Sí, efectivamente, otra de las características, porque es el poder del ejercicio del derecho que tiene el titular o tenedor, en este caso de hacer valer en ese momento, ¿ya? Hablamos de, ¿tiene autonomía? Sí, tiene autonomía en relación a otros documentos, ¿ya? Porque en sí esto se relaciona con las sustantividad e independencia, porque en sí todo lo que contiene ese documento no necesita el condicionante de otro documento para hacerse valer jurídicamente, ya a la hora de un incumplimiento ante la ley o para hacer el ejercicio del cobro, ya del cobro de la obligación conferida en ese documento, ya. Aquí vamos a ver también continuar con esta exposición, siempre vislumbrando de forma general las características, sintetizando todo lo que habíamos visto anteriormente. Por eso decimos que son documentos mercantiles, efectivamente, porque se utilizan dentro de las relaciones comerciales, las empresas, los establecimientos comerciales, los negocios, los bancos, ¿ya? Dentro de la bolsa de valores, inclusive, ¿ya? El mismo Estado emite títulos de crédito, las sociedades emiten acciones, ¿ya? Que constituyen títulos valores. Además de eso, son títulos de legitimación propia, porque en el mismo documento se ejerce lo que es el derecho y la transmisión de ese título. Ahí va establecida en el documento. Tenemos características esenciales como son la incorporación, la literalidad, la legitimación y la autonomía. Decíamos que es autónomo e independiente a la vez, porque el que le dio origen, esto tiene que ver con la relación causal que existe en cuanto al origen del documento. Es descrito porque tiene que ser firmado por alguien y se convierte en un deudor. Ahora tenemos lo de la firma electrónica, inclusive, ¿verdad? Que ya existe una ley de firma electrónica, ¿verdad? Dentro de las nuevas corrientes y exigencias de la ley, ¿ya? Y además de ello, que todo título o valor incorpora un derecho que nace con la creación del título y que puede ser ejercido inclusive por las partes legitimadas, en este caso al tenedor o los beneficiarios de ese título, ¿ya? Lo pueden hacer efectivo, significa ello, ¿ya? El endoso es importante porque aparece ahí la firma mediante la cual se cede ese derecho, ¿ya? Incorporado al título valor. Ustedes ven, por ejemplo, que ustedes pueden emitir
un título valor, por ejemplo, un cheque a su nombre, ¿ya? Para ser cobrado en una institución bancaria, y las exigencias que establece es la identificación del titular de ese título, de ese cheque, por ejemplo, que tiene que poner con su puño y letra la información, ¿ya? En la parte de atrás, que es lo del endoso. Luego, el titular en la parte de enfrente, la información general, pero a la vez también la información de la firma y la información del endosante, ¿ya? Entonces, la persona que va a cobrar ese cheque a la institución bancaria, también el banco le exige que ponga toda la información en la parte trasera, su información de ese título, para que se le pueda pagar. ¿Qué hace el banco? Revisa el estado de cuenta de esa persona que emitió ese cheque para poder ser pagado a esa otra persona, ¿ya? Igual ustedes ven que dentro de las instituciones bancarias, a las empresas a veces se le emiten talonarios de cheque, ¿ya? Y antiguamente también entre las relaciones comerciales, normalmente se emitían talonarios cuando uno aperturaba una cuenta bancaria, talonarios, ¿ya? De cheques solo para rellenar con un número identificado a nombre de la persona, y luego ella endosaba ese cheque, otra persona iba a cobrarlo al banco, el banco hacía el pago de ellos y luego le entregaban, le regresaban a esa persona ya el cheque ya pagado, ya recibía ya el cheque ya pagado, porque también esa persona tenía que hacer un reporte de los números de esos de cheque, ya, que habían emitido en cuanto a su cuenta, ya. Todo con el objetivo de facilitar la relación comercial y la seguridad jurídica, porque esto es lo importante, que conlleve seguridad jurídica, ¿ya? Ahora vemos que esa transacción la podemos hacer directamente electrónica, de una cuenta a otra cuenta, cuando hacemos los depósitos, inclusive la transferencia, inclusive los cheques, ya los títulos valores, que se pueden hacer por medio de transferencia. En cuanto a la naturaleza jurídica de ello, estamos hablando y seguimos afirmando que son documentos de naturaleza mercantil, o sea, dentro del área comercial, ¿ya? Que tienen que tener requisitos formales, sí, por la seguridad jurídica que obedece. Además de eso, hay una facilidad que obedece a una necesidad de circulación, ¿ya? Por un derecho legítimo del poseedor a una prestación de dinero o en mercancía, ¿ya? Entonces sí, y tiene que tener requisitos en base para garantizar esa seguridad jurídica. También decimos que esto tiene que ver la circulación, la facilidad de la circulación de la riqueza, o sea, el comerciante. Si estás en una plaza pública o tenés una actividad, estás para realizar un pago, ¿ya? Entonces, ellos tenían los talonarios de los títulos valores, los rellenaban y los entregaban y después los iban a cobrar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que haces? Agarrar tu teléfono, tener reflejado ahí tu cuenta y hacer la transferencia en el mismo establecimiento. Mandas efectivo, pagar, ¿ya? Con una tarjeta de crédito, o inclusive te dicen, hágalo por transferencia, ¿ya? Y abrir con tu dispositivo y haces la transferencia del valor, ¿ya? El desarrollo de dichos instrumentos es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque esto obedece a la facilidad del ordenamiento jurídico
para resolverle a los comerciantes, a la actividad mercantil, ya la facilidad de la circulación y funcionamiento de ellos, ¿ya? Esto también obedece a una economía actual de circulación de bienes y valores, que eso es muy importante y está dentro de la actividad mercantil y comercial. Esto tiene que ver con el desplazamiento de bienes y servicios que le permiten a las personas el disfrute de los mismos y el garantizar el cumplimiento, ¿ya?, de esa obligación, de ese compromiso, ¿ya?, y que haya una seguridad jurídica, inclusive sin que exista riesgo para ello, lo que es y de ser perturbado su titularidad, su valor. Por eso hablamos que esto constituye muchas veces un título ejecutivo. ¿Qué dice nuestra ley de títulos valores? Dice que son documentos necesarios, el artículo 1. Esto es ya lo que dice la literalidad de la ley, ¿ya? Documentos necesarios para ejecutar el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna, ¿ya? Ejecutar un derecho que esté establecido en el documento, ¿ya? Pues representan cosas, muebles corporales de carácter mercantil y creación, emisión, transferencias y demás operaciones que en ellos se estipule sean con referente a un acto de comercio, ¿ya? Por eso aquí vemos que por ejemplo, las sociedades, ¿qué hacen? Emiten acciones, ¿ya? Pagan con acciones, ¿ya? Para facilitar la seguridad jurídica y el comercio, ¿ya? Los actos y operaciones que en ellos se refiere, ¿ya?, se regirá, en este caso, por lo que dice este artículo, por las disposiciones de esta ley y las demás leyes especiales. ¿Cuáles son las demás leyes? Estamos hablando del Código Civil, estamos hablando de la ley de mercado de capitales, que son lo que tiene que ver con los bonos, con los bonos no, sino con la bolsa de valores, el mercado de capital. Estamos hablando que también el Banco Central, el Estado, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a través de la Tesorería General de la República, está facultado para emitir títulos valores, en este caso para ser usado dentro de las mismas instituciones del Estado para pagar y adquirir obligaciones, ¿ya? Estamos hablando para ello, también referíamos al Código de Comercio, porque antes de la Ley de Títulos Valores, todo esto estaba regulado por nuestro Código de Comercio, que ha sufrido algunas reformas en base a los cambios y en este caso, estamos hablando de las relaciones comerciales actualmente entre los países, entre las personas y entre los países, ¿ya? Asimismo, también aquí se establece que los documentos y actos que esta ley se refiere, de títulos valores, los diferentes títulos valores, solo producirán los efectos previstos por la misma, ¿ya? Todo lo que contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley, lo que dice la letra de cambio, lo que exige la ley, los requisitos, lo que dice expresamente, ese título de valor es lo que se va a exigir, ¿ya? Los efectos. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta el valor del negocio jurídico, pero que le dio origen al documento, ni el valor probatorio que en el derecho corresponde a dicho documento. Esto es parte de las disposiciones generales, estos artículos que les estoy aquí mencionando y que estamos analizando son parte de las disposiciones generales que deben tener todos los títulos valores, todos, ¿ya? Todos.
También tenemos que de ahí mismo en las disposiciones generales se establece la capacidad legal para contratar y emitir títulos valor. Dice que dentro de las normas señaladas por esta ley, todos los que tengan capacidad legal para contratar, o sea, para firmar, para emitir y crear libremente toda clase de títulos valores dentro del comercio, ya dentro de las relaciones mercantiles, salvo aquellos títulos que por ley su emisión y creación están sujetas a ciertas clases de restricciones, exigencias, ¿verdad? Entonces, la capacidad aquí está establecida en la misma ley de títulos valores. Por eso es que hablamos de que estos títulos valores son documentos concebidos para una circulación rápida y en el mercado de los valores de crédito, ¿ya? Y esto también es muy importante porque hablamos de seguridad jurídica, que imponen las formalidades que con ellas están dotados por su validez y regulación, o sea, por lo que la ley diga, por lo que la ley establece, requisitos generales, ¿ya?, que deben contener para que cada uno de estos títulos valores tenga validez. Estamos hablando de forma general la letra de cambio, el cheque, el pagaré. ¿Por qué aquí decimos cuáles son más o menos los títulos o valores que la ley regula? Por ejemplo, la letra de cambio, los cheques, el pagaré, la factura, lo que son los bonos, los créditos hipotecarios, las acciones, las letras del tesoro, que esto es que solamente la Tesorería General de la República es que está autorizada para emitir títulos valores, ¿ya?, y que circulan dentro de las relaciones y gestiones del mismo Estado, ¿ya? ¿Quiénes son los sujetos que intervienen en los títulos valores? Aquí los vemos de forma general. Más adelante hablaremos de cada uno de ellos con más detalle. El librador o el girador, ¿ya? El librado o el girado, el aceptante, el endosatario, el tenedor, el tomador o el beneficiario, el endosante, el garante. El librador o el girador tenemos que es la persona que emite el título valor, ¿ya? Tenemos el librado o el girado a la cual se emite, ¿ya? A nombre de quién se emite ese título valor. El aceptante, la persona, aquí tenemos que acepta ese título valor, por eso hablamos de la firma, y muchas veces en algunos de ellos del aceptante, ¿ya? El endosatario, la persona a la cual se endosa o cobra ese título valor, ¿ya? En este caso, tenemos el tenedor, el tomador o el beneficiario, que puede ser no necesariamente la persona que aparezca mencionada en el título, ¿ya? Por ejemplo, el librado, él puede perfectamente endosar ese título valor a un tercero o beneficiario. Y ese tercero beneficiario puede perfectamente cobrar ese título valor, ¿ya? El endosante, así como el garante del cumplimiento de la obligación, ¿ya?, que conlleva el valor. Aquí estamos por el momento y continuaremos en la segunda sesión. Muchas gracias. Hola, buenas tardes o buen día, ya, buenas noches. Soy Blanca Rosa Calero. Estamos en esta primera sesión que corresponde a los títulos valores. La materia es Derecho Mercantil 2. El objetivo en este caso es que ustedes conozcan y manejen cuáles son los conceptos, clasificación, los aspectos más importantes que tienen que ver con los títulos valores, ¿ya? Es importante que lean todo el material. Hay videos complementarios, hay archivos PDF que les ayudarán a enriquecer sus conocimientos en este caso. Estamos en contacto y seguimos en la clase. Buen día. Buenas noches, soy Blanca Rosa Calero.
Nuevamente estamos aquí en la sesión número 9, que corresponde al título de valor denominado carta de crédito. Este documento se puede usar dentro de las relaciones de importación y exportación a nivel internacional, pero también se puede utilizar como una garantía de pago dentro de una relación comercial interna en el país, en este caso. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes manejen, puedan aplicar este título valor. Además de ello, esto estará acompañado, esta información, por lectura complementaria, video, que les ayudará a enriquecer y a mejorar sus conocimientos. Gracias. Buenas noches, soy Blanca Rosa Calero. Estamos en la sesión número 9. Corresponde a la unidad 5. Vamos a hablar de cartas de créditos en la materia de derecho. ¿Cuáles son los temas que vamos a abordar de forma general? El concepto, los requisitos, la validez, los derechos del tenedor, derechos del dador y obligaciones del tenedor. ¿Cuáles son los objetivos a alcanzar en esta sesión de clase? Ya. Entonces aquí vamos a ver lo que es el concepto y requisito de los bonos de Venture, que es en la próxima sesión de clase. Asimismo también vamos a ver los requisitos, definición y validez y obligaciones del tenedor. Esto es con respecto a la carta de crédito, ¿ya? Y que ustedes puedan desarrollarlo y aplicarlo dentro de las relaciones comerciales mercantiles. Vamos a ver aquí dos planteamientos. ¿Por qué? Porque tenemos una carta de crédito que se utiliza dentro de una relación comercial interna según la ley de títulos valores, pero a la vez tenemos cartas de crédito que se utilizan a nivel internacional dentro del comercio internacional. Entonces vamos a abordar el concepto de carta de crédito, que es similar a lo que dice la ley de títulos valores, pero a nivel internacional. ¿Qué es lo que se hace con esta carta de crédito? Es un crédito documentado, ¿ya? Es una forma de pago. Esto es de uso frecuente en la exportación. Esto es sujeto a regulaciones internacionales. Efectivamente, esto está dentro del comercio internacional y esto tiene que ver con un banco emisor, ¿ya? Uno se va aquí a una institución bancaria en donde firma lo que es la carta de crédito, ¿ya? En el cual va a responder otro banco en donde va la mercancía, donde va a llegar la mercancía, y ahí con esta carta de crédito de aquí va a ir a cobrar allá, ¿ya? Va a pagar el valor de la mercancía, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es, por eso decimos que está sujeto a regulaciones internacionales. Aquí estamos obrando por solicitud y de conformidad con las instrucciones del cliente, importador, ordenante, debe hacer un pago a tercero, en este caso aquí, en la institución bancaria, ya en un plazo terminado contra la entrega de los documentos exigidos, siempre y cuando se cumplan los términos y condiciones del crédito. Eso es, que este documento que le va a ser entregado aquí en el banco, ¿ya? En este caso el banco emisor, va a entregarlo allá para que le sea pagado ese valor, ¿ya? De esta manera, aquí el exportador se asegura de cobrar la mercancía que exporta, mientras que el importador asegura la correcta recepción de la misma. Por eso también tenemos que, en este caso, el comercio internacional se constituyen seguros por las mercancías, aparte de esto es por el valor de la mercancía, ¿verdad? Pero también con las empresas transportistas, ¿ya? Se constituyen seguros con el objetivo que la empresa que va a transportar o trasladar el producto se comprometa a entregarlo en tiempo y forma y evitar en este caso el perjuicio a ambas partes, ¿ya? Este funcionamiento de la carta de crédito documentario, esta es una operación
que es como un aval, ya que el importador realiza el pago al coste de la operación a su banco para que éste le pague al otro banco fuera del país, ¿ya? En este caso. Aquí tenemos también que nuestra ley de títulos valores, en el artículo 173, establece que la carta de crédito es una carta de orden de crédito. Es un documento que da un comerciante en favor de otra persona y contra otro comerciante. Aquí es para la entrega del dinero a que se le pida hasta cierta cantidad determinada dentro de un plazo señalado expresamente. O sea, esto tiene que ver las condiciones pactadas en ese documento denominado carta de crédito entre las partes, ¿verdad? Esta carta de crédito no puede extenderse ni al portador ni a la orden, o sea, como en los otros títulos valores, ¿ya? Sino en favor de determinada persona que es específica, ¿ya? La cual está obligada a probar su identidad, tiene que mostrar el documento, tiene que probar efectivamente su identidad para poder exigir el pago, ¿ya? Y una vez entregado al tenedor, ¿ya?, la cantidad señalada en la carta de crédito o cumplido el plazo que en ella se establece, pierde su validez, ¿ya?, total. No se puede endosar, transferir como otros títulos valores. No se aceptan, ¿ya?, ni son protestables, ni en parte, ni en todo, ¿ya? Y van dirigidas a determinadas personas, ¿ya?, para un cumplimiento total o parcial. Eso va a depender en el documento, ¿ya? Hablamos de las condiciones de esta carta de crédito, que es un título de valor, ¿ya? Tampoco tendrá aquí el tenedor de una carta de crédito derecho contra el comerciante que se la dio, ¿ya?, sino cuando haya dejado en su poder su importe. O sea, la carta de crédito, mientras tenga el documento, no puede, digamos, exigir ningún derecho el que lo tiene, ¿verdad?, hasta que, en este caso, se haya afianzado a su acreedor con la cantidad que corresponde, ¿ya? En este caso va a ser responsable del importe de los daños y perjuicios causados. En este caso podemos ver si, por ejemplo, si cae en quiebra, a no ser que ¿ya?, o que esa quiebra haya sido dirigida o motivada, siempre que el que firma ignorare tal quiebra en la época de la entrega. Estamos hablando quien porta y quien firma en la carta de crédito, que es el que va a responder por el valor, ¿ya? Si solamente se cumpliere una parte de la carta de crédito, a esta se le aplicarán relativamente las prescripciones establecidas. O sea, se van a cobrar daño y perjuicio, ¿ya? Y el dador de esta carta de crédito está obligado al pagador por la cantidad que éste hubiera entregado en virtud, siempre que no haya excedido de la fijada en la carta el valor establecido en el periodo establecido o la fecha establecida, ¿ya?, ni haya hecho, en este caso, un pago después del plazo establecido, ¿ya? Entonces estamos hablando que es un documento bien exigente, ¿ya?, de obligaciones mercantiles. ¿Cuáles son las obligaciones del tenedor? ¿Ya? Si el tenedor de una carta que no ha depositado su importe en el plazo y el valor establecido, no ha afianzado o no es acreedor del dador, este puede en cualquier tiempo dar una contraorden al pagador, o sea, cancelar la carta de crédito y buscar que le pague la obligación, ¿ya? Y este tenedor de esa carta ya está obligado a cubrir el daño al dador, la cantidad que haya percibido, el cambio de dinero si lo hubiera y el interés pactado, en este caso, si no, o el legal, si no existe un pactado, ¿ya? Entonces, aquí hay daños y perjuicios, ¿ya? El tenedor de una carta de crédito que recibiera su importe
deberá entregarla al pagador con el recibo correspondiente, ¿ya? Ahora, si este tenedor no hubiera hecho uso de ella en el plazo establecido, se debe de dejar constancia, ¿ya? Porque no se puede cobrar fuera de esa fecha establecida, de las condiciones establecidas, ¿ya? En este caso. Y puede pedir el importe. Claro, entregando el documento, por supuesto, devolviendo ese documento. ¿Cuáles son las obligaciones del deudor en esta carta de crédito? Queda obligado al pagador por la cantidad que éste hubiera entregado en su virtud. O sea, está obligado a pagar el valor que entregó el pagador, ¿ya? El dador. Siempre que no haya excedido de la fijada en la carta, o sea, del valor establecido, ni haya hecho el pago después del plazo señalado, ¿ya? Acuérdense que en los otros documentos decíamos hasta 3 días después, ¿ya? 3 días hábiles, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que tener muy en cuenta lo del plazo y el pago, ¿verdad? ¿Cuáles son los documentos usuales en una carta de crédito? Facturas comerciales, estos son los que apoyan, documentos de transporte, póliza de seguro, certificados de origen, certificado de lista de peso, lista de empaque, certificado fitosanitario, que se utilizan, digamos, para cuando se va a usar a nivel internacional, ¿ya? Muchas gracias, esto ha sido todo por el momento. Chao. Buenas tardes, buenas noches.